En la infancia solíamos apoyar a los héroes, pero al crecer empezamos a entender y simpatizar con los villanos. Todo lo que tengo son pensamientos negativos. No sé qué desfiguró tu vida de esa manera. Tal vez las personas normales no se alteran. Tal vez solo seas tú. ¿Creíste que seríamos decentes en tiempos indecentes? Estás equivocado. ¿Son las adversidades de la vida las que nos hacen empatizar con el mal? Las decepciones, mentiras y traiciones nos impiden ver el bien en la sociedad y las cosas. La verdad es que todo Mushroom Now es mucho más amplio que una mera cuestión dualista de bien y mal, de correcto e incorrecto. Hasta porque vamos a dar un paso atrás. ¿Qué sería el bien y el mal? ¿Quién define eso? ¿Dios, tu religión, el gobierno, la ley, autoridades, ricos y poderosos, tus padres? En fin, en este video mostraré cómo los villanos emblemáticos ayudan a comprender la complejidad de la naturaleza humana y la moral colectiva. ¿Qué miras, idiota? Un análisis que desafía nuestro sentido común, desafía nuestras percepciones básicas y aún revela algo fascinante sobre nosotros mismos. Solo voy a lastimarte. Solo voy a lastimarte. Figuras del mal siempre han estado presentes en nuestra historia, ya sea en mitologías, leyendas o textos religiosos. Aparecieron como una forma de simbolizar los miedos más profundos de la humanidad y justificar la existencia de valores morales y sociales. Servían como advertencias, como lecciones, representando lo que podría pasar si se abandonaban los caminos de la virtud y el orden. Con el tiempo, notamos que estas figuras se volvieron más complejas. Y tienes autores como Shakespeare y Dostoyevsky, que decidieron explorar elementos psicológicos profundos, haciendo que estos personajes fueran tridimensionales, con motivaciones, deseos e historias personales. Un desarrollo que permitió a los lectores entender a los villanos no solo como simples encarnaciones del mal, sino como seres humanos con conflictos y deseos comprensibles. El villano generalmente ve el mundo de forma diferente a la mayoría. Un tipo cuyas experiencias vividas y sufridas son los grandes impulsores de sus acciones, donde la búsqueda de justicia y de venganza son las soluciones que la vida le enseñó para sus problemas, tan cruelmente engañado que ya no puede confiar en nada más. Déjame ayudarte, y seamos sinceros. ¿Quién no se ha sentido engañado, traicionado o injustamente tratado? Los villanos, a través de sus acciones controvertidas, manifiestan y exponen un mal que, aunque varía de persona a persona, de alguna manera, todos llevamos dentro de nosotros. Esas personas allá arriba, los ricos y poderosos, hacen lo que quieren, tipos como nosotros, tú y yo. La creciente popularidad de los villanos como protagonistas no es casualidad. La identificación de las personas al explorar profundamente ese lado oscuro nos abre a entender qué es lo que moldea a estos personajes complejos. Revela que la lucha entre el bien y el mal es más amplia de lo que dicen los cuentos de hadas. Ves que las cosas no son secuenciales. Lo bueno no lleva ni a lo bueno ni a lo malo. Las personas roban, no son engañadas, viven una buena vida. Otros mienten y mienten. Desde la infancia, la sociedad nos enseña las nociones de lo correcto y lo incorrecto. Con el tiempo, notamos que los resultados no siempre dependen de esas reglas de bien y mal. Si la regla que seguiste te trajo hasta aquí, ¿de qué sirvió esa regla? Como dijo Maquiavelo, cualquier hombre que intenta ser bueno todo el tiempo está destinado a acabar en la ruina entre la gran cantidad de aquellos que no son buenos. Por lo tanto, un príncipe que desea mantener su autoridad debe aprender a no ser bueno y usar ese conocimiento o abstenerse de usarlo según lo exija la necesidad. Es una ilusión creerse bueno todo el tiempo, porque no importa qué tan bueno seas, siempre serás el villano en alguna historia. La moralidad no es un conjunto de reglas fijas y definidas que deban seguirse, sino algo que está en constante cambio, con mucha ambigüedad y numerosas perspectivas en conflicto. Los humanos son un tipo único de plaga, multiplicándose y quemando todo nuestro mundo, mientras imponen una estructura propia en lo profundo, una estructura antinatural. Donde otros veían orden, yo veía una prisión. Un mundo cruel y opresivo, dictado por reglas inventadas. El problema de la moral son justamente esas reglas preestablecidas, que la convierten en un tema raramente cuestionado. Solemos atribuirla a algo más grande que nosotros mismos,
ya sea algo divino, estructural o prohibido. Y así se vuelve incuestionable, superior y eterno. Pero quería proponerte que cuestiones la moral y los elementos que la sostienen. Pregúntate qué es la moral, a quién sirve la moral y por qué no puede ser cuestionada. Vemos un pecado muerto. Cada corriente da en cada casa y lo toleramos porque es común, es trivial. Según Nietzsche, la moral es una creación humana, un reflejo de costumbres y valores específicos de una época, mantenidos más por hábito y sumisión que por el valor en sí que supuestamente tiene. Y, una vez establecida, la obediencia a sus preceptos tiende a prevalecer porque ya está internalizada en las personas. El interés por los villanos muchas veces es provocado por el rechazo a esa moral colectiva. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Ellos crean su propia moral, son libres respecto a las doctrinas y actúan de acuerdo con su propia justicia. Ellas son morales, ellos son un código. Es una broma. Ellos cayeron al primer signo de problemas. Ellos son solo lo mejor que el mundo les permite. Te mostraré cuando la situación sea difícil. Esas personas civilizadas se van a comer entre ellas. Para entender la ambigüedad moral, uno de mis dilemas favoritos es el del tren. La pregunta es, ¿desviarías la vía de un tren para salvar a 5 personas a costa de una vida? ¿O no interferirías y dejarías que el tren siguiera su curso normal? ¿Matarías a las 5 personas? Mucha gente quiere entender más sobre la situación. ¿Quiénes son las personas en cada vía? Si hay algún familiar, algún conocido, un niño, un político o lo que sea. Pero para simplificar, considera un grupo homogéneo que no conozcas. ¿Qué harías tú? Los defensores del consecuencialismo dirán que la acción moralmente correcta es maximizar la alegría o minimizar el sufrimiento y, por lo tanto, salvar 5 vidas a costa de una. Por otro lado, según el deontologismo, una teoría ética de Immanuel Kant, las acciones humanas deben ser guiadas por el deber moral y no por los resultados esperados. Desde este punto de vista, es moralmente incorrecto causar daño a una persona inocente, aunque eso lleve a un bien general mayor. Al final, la realidad es que, independientemente de la decisión que tomes, serás un héroe para algunos y un villano para otros, porque depende mucho de los valores morales de cada quien y, principalmente, de la manera en que se cuenta la historia. La clásica caricatura de Tom y Jerry es un ejemplo de eso. Inicialmente tenemos la impresión de que Tom y Jerry son enemigos mortales, pero a lo largo de los episodios vamos notando cómo sus interacciones, extrañamente, sugieren una dependencia mutua. Sin Jerry, Tom llevaría una vida relativamente pacífica, pero monótona. Sin Tom, Jerry no tendría ningún adversario al que superar, lo que haría su vida significativamente menos aventurera. Una dependencia mutua que involuntariamente los convierte en mejores amigos, haciendo que Tom constantemente tenga que fingir que odia a Jerry, como una forma de protegerlo. Así, el dueño de Tom no querrá reemplazarlo por un gato que realmente quiera matarlo. Esto revela cómo nuestros roles no son fijos, cómo nuestras percepciones pueden cambiar y dependen de diversas perspectivas. Pueden tener varias capas de significado que trascienden nuestra visión dualista de lo correcto e incorrecto. Otra representación que me gusta es la escena final de la película Batman, La broma mortal. No sé qué desfiguró tu vida de esa manera, pero tal vez yo ya haya pasado por eso. Podemos trabajar juntos. ¿Puedo rehabilitarte? No necesitas estar solo. En esta escena, el Guasón se ve derrotado por Batman, quien en vez de acabar con él, le ofrece ayuda. Una situación inusual que hasta lo deja sin reacción. Perdón, pero no. No. Ya es demasiado tarde para eso. Pero rápidamente él vuelve a su personaje. Eso me recuerda a una broma que no es más que una metáfora para esta situación. 2 tipos estaban juntos en un manicomio. Una noche decidieron que ya no querían estar ahí y se escaparon. Los 2 locos de la historia representan a él y a Batman, que se cansaron de vivir en la locura. Subieron hasta la azotea y ahí, al otro lado de un pequeño espacio, vieron los techos de toda la ciudad, vieron toda la libertad. El primer tipo saltó al otro lado sin problemas, pero su amigo no. Le dio miedo caerse. Batman fue quien saltó, el Guasón se quedó, con miedo de volver a la libertad y no ser capaz de lidiar con los sufrimientos y con la cordura que eso exigiría. Entonces el primer tipo tuvo una idea. Dijo, oye, tengo una linterna aquí. Puedo iluminar el espacio entre los edificios. Tú cruzas por la luz y vienes hasta aquí.
Ese fragmento simboliza a Batman ofreciéndole ayuda al Guasón en su rehabilitación. El segundo dijo, si crees que estoy loco, te sorprenderás cuando llegue a la mitad. De esta manera, el Guasón revela su miedo y desconfianza, creyendo que perderán la fe en su cura, y que así será abandonado a la mitad del proceso de rehabilitación. Él comienza a reírse a carcajadas y Batman también, mostrando que entendió el chiste, dándose cuenta de que, a pesar de querer ayudar al Guasón, él es incurable y todavía no desea ni tiene esperanza de ser rehabilitado. Siendo así, Batman lo ve como una amenaza para la sociedad y se ve obligado a matarlo ahí mismo. Una muerte que, aunque no queda clara en la imagen, puede deducirse ya que al final solo se escucha la risa de Batman. Eso sin mencionar el propio nombre de la película, La Broma Mortal. ¿No es eso lo que dicen? La broma. Todos ustedes del sistema que sabe tanto, ustedes deciden qué está bien o mal. Cuando intentan destruir el mundo, eso es un error de juicio. Pero cuando es uno de nosotros, vamos a arrestarlo y tirar la llave. Conté todas esas historias para ejemplificar lo complejas que son las cuestiones que involucran la moral y lo delgada que es la línea que separa al héroe del villano. Al final, estaría Batman por encima de la ley para juzgar y decidir él mismo si el Guasón podría rehabilitarse de la locura o no. ¿Sería Batman un protector de la sociedad o un asesino a sangre fría que hizo justicia por su propia mano? Aunque hayas hecho mucho por ellos, al final te odiarán. ¿Por qué te importa? O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Para entender estos aspectos es clave reconocer la polaridad de la vida, es decir, que hay fuerzas opuestas y complementarias interactuando constantemente, en lugar de un conflicto absoluto e irreconciliable entre el bien y el mal. Yo sé algo que los niños no saben. ¿Qué? Nadie malo es realmente malo. Nadie es completamente bueno. Es muy común ver a personas negar y desvalorizar filosofías que suavizan las diferencias absolutas entre el bien y el mal. Pero ahí está la gran paradoja, porque la tendencia a condenar a los demás y encontrar el mal en ellos está directamente relacionada con la falta de conciencia de una persona sobre los aspectos oscuros de sí misma. El psicoanalista Carl Jung propuso que el mal que identificamos en otros muchas veces refleja lo que negamos o no reconocemos en nosotros mismos. Lo que realmente temes está dentro de ti. Tienes miedo de tu propio poder, tienes miedo de tu ira, el impulso de hacer cosas grandiosas o terribles. Lo que el hombre no entiende, lo teme, y lo que teme, tiende a destruirlo. Heráclito, un antiguo sabio griego, descubrió lo que Jung definió como la ley psicológica más fantástica de todas, la función reguladora de los opuestos, llamada enantiodromía, que significa correr en dirección contraria, y trae la idea de que las cosas frecuentemente se transforman en sus opuestos, un concepto muy usado en la construcción de los villanos, donde un pasado traumático se refleja en un futuro malvado. Citaré algunos ejemplos para aclarar. En la película de Batman, La Broma Mortal, la escena final. Antes, la película cuenta la historia del Guasón, mostrando que al principio, él solo quería hacer reír a las personas y cuidar de su familia. ¿Cómo es? Vamos a alimentar a nuestro hijo. ¿Crees que no me preocupa? Perdón, no puedo mantenerte. Está bien, el bebé nacerá en 3 meses. Tengo que sacarte de aquí antes de que nazca el bebé. Pero las tragedias que ocurren en tu vida terminan llevándote al otro lado. Hubo un accidente en la mañana por un cortocircuito y mi esposa murió. Lo siento mucho. El policía dijo que las probabilidades eran de 1 en 1.000.000. Solo necesitas un mal día. ¿Por qué me pasó algo así? La cuestión es que me volví loco. Otra versión del Guasón que explora este concepto es Arthur Fleck, interpretado por Joaquín Phoenix, una víctima de la sociedad que se rebela contra ella misma. ¿Qué obtienes cuando cruzas a un solitario con problemas mentales con una sociedad que lo abandona y lo trata como basura? También está Anakin Skywalker, quien inicia como un héroe prometido a equilibrar la fuerza. Eres una buena persona, no hagas eso. Seré más poderoso que cualquier Jedi haya soñado. Sin embargo, sus inseguridades y ansias de poder lo llevan al lado opuesto.
transformándose en Darth Vader. Obi-Wan me dijo cosas terribles. Dijo que te pasaste al lado oscuro. En Breaking Bad, Walter White es padre de familia. Hola, Carol. Hola, Walt. Un profesor de química subestimado y con un diagnóstico terminal se convierte en fabricante y traficante de metanfetamina. Hola, Carol. El dos caras de Batman y el Caballero de la Noche. Es un fiscal íntegro cuya fe en la justicia se corrompe por el caos, haciendo que pase de ser un defensor de la ley a alguien que la subvierte, basado en el azar. Pensaste que podríamos ser hombres decentes en tiempos indecentes. Estás equivocado. El mundo es cruel. La única moralidad en un mundo cruel es el azar. Y para cerrar el caso del síndrome de los increíbles, que es un fan incondicional de los superhéroes, especialmente del Señor Increíble. Tú eres ese chico del club de fans. Deja de pelear, bochecha. Pero después de ser rechazado, vuela a casa, bochecha. Trabajo solo. se convierte en un villano que dedica su vida y sus recursos tecnológicos a eliminar a los superhéroes. Yo quería ayudarte, solo eso. Solo quería ayudar. Dame solo una oportunidad. Es solo porque no tengo superpoderes, ¿verdad? No todos los superhéroes son superpoderosos. Se puede ser super sin ellos, de verdad. ¿Quién es el super ahora? Una obsesión destructiva, buscando erradicar a aquellos que antes aspiraba a ser. Pero aprendí una lección importante. No se puede confiar en nadie, especialmente en tus héroes. Me equivoqué al tratarte de esa manera. En la vida real, la enantiodromia muchas veces es un proceso inconsciente que la mente usa para corregir los desequilibrios en nuestra vida. Creemos que, al actuar de esa manera, estamos en el camino hacia la liberación de los conflictos internos. Pero no es más que una respuesta a la falta de comprensión e integración de aspectos de nuestra mente. Para Jung, la única persona que escapa de la ley implacable de la enantiodromia es el hombre que sabe separarse del inconsciente, sin reprimirlo, porque si lo reprime, simplemente lo ataca por detrás, pero al enfrentarlo claramente como lo que es, puede manejarlo. La conciencia de que el potencial para el mal existe, tanto en nosotros como en los demás, puede reducir la probabilidad de proyectarlo en chivos expiatorios. Es decir, señalar culpables responsabilizándolos por problemas personales, en lugar de reconocer la propia incapacidad de lidiar con los propios lados oscuros. Una práctica común en la historia que muestra la tendencia humana al dualismo nosotros contra ellos, ignorando la complejidad de los hechos. El concepto chino de yin y yang ilustra la interdependencia y armonía entre opuestos. El yang, blanco y positivo, y el yin, negro y negativo, se representan como dos peces que parecen morderse la cola mutuamente, en lo que parece un conflicto eterno. Ahora la pregunta clave es, ¿estos dos peces realmente están en conflicto? Si esa es la situación, entonces está claro que la vida es fundamentalmente nada más que una competencia sombría. Si uno representa al buen tipo y el otro al mal tipo, si uno representa el orden y el otro el caos, entonces hay una batalla entre ellos. Así es como solemos manejar los conflictos en la vida. Simplemente tratamos de esconder nuestro lado oscuro para que desaparezca. Pero piensa, ¿qué ocurre si el pez blanco se come al negro? Simplemente deja de existir porque solo aparece en relación con el negro. Si esos dos peces se vuelven conscientes y entienden la dinámica, verán que son uno solo. Ellos siempre van juntos, son inseparables. Y esa percepción es la experiencia que se llama despertar en el budismo, un despertar de que la vida no es realmente una competencia para hacer que el sí triunfe sobre el no, para hacer que lo positivo triunfe sobre lo negativo, porque los dos lados van juntos, opuestos. Son solo diferentes expresiones de una misma realidad. Una comprensión que te permite un enfoque más equilibrado y menos combativo frente a las adversidades, entendiendo que cada aspecto de nuestra experiencia, por más doloroso y maligno que parezca, puede llevarnos al crecimiento. El caos no es un pozo. El caos es una escalera. Muchos que intentan escalarla fallan y nunca lo intentan de nuevo. La caída los rompe y algunos que tienen la oportunidad de escalar se niegan. Se aferran al reino o a los dioses o al amor. Ilusiones. Solo la escalera es real. La escalada es todo lo que existe.